Soy guardia de prisión, y así es como sobreviví al apocalipsis. Mi nombre es Darío Castañeda, 37 años, guardia principal del penal estatal de Ciudad Nueva Esperanza, o lo que queda de ella. Antes del colapso, solía pensar que había visto lo peor de la humanidad. Vi hombres romperse por dentro, vi otros transformarse en bestias por un cigarro, una palabra maldicha, un día sin sol. Aprendí a oler la violencia antes de que ocurriera, a medir a un hombre por cómo aprieta los dientes mientras finge rezar. Pensé que nada me podía sorprender. Me equivoqué. La prisión, para mí, era un mundo contenido. 4 muros altos, rutinas estrictas, protocolos. Sabías dónde estaban los monstruos. Tenías nombres, números, historial. Ahí adentro, todo tenía una lógica, por más podrida que fuera. Pero allá afuera, eso era distinto. Lo que vino después del día 1 borró cualquier línea entre ellos y nosotros. La mañana del colapso, yo estaba de turno doble. Otro oficial había llamado enfermo. Luis, el más joven. Él decía que le dolía el estómago, pero supe que era miedo. La ciudad ya estaba hablando. Gente que moría y luego caminaba. Videos borrosos, voces nerviosas en la radio. Al principio lo tomamos como rumores. Aquí dentro uno se acostumbra a los delirios. Pero cuando el comandante cerró las puertas y ordenó suspensión total de visitas, supe que era real. El penal tenía más de 800 internos ese día, asesinos, traficantes, ladrones, inocentes olvidados, y nosotros, apenas 26 guardias. Era una olla de presión, no había internet. Las noticias llegaban en ráfagas, como si alguien más las estuviera filtrando. Lo último que vi fue una notificación: Ciudad Nueva Esperanza bajo cuarentena estricta. Permanezcan en sus casas. Pero nosotros no teníamos casa. Éramos los que se quedaban cuando todos los demás se iban. Afuera, las sirenas no paraban. Desde la torre se veían columnas de humo en varios puntos de la ciudad. Un helicóptero sobrevoló la zona en círculos como buscando algo o a alguien. Mientras tanto, los presos empezaban a inquietarse. Sin visitas, sin llamadas, sin noticias. Algunos gritaban, otros rezaban. Uno se arrancó las uñas golpeando la puerta de su celda, pidiendo por su madre. A las 11:34 am hubo un apagón. Toda la prisión quedó a oscuras. La planta de emergencia falló. La radio interna cayó. Y con ella, nuestra conexión con Fort Mattis. No sabíamos si el ejército vendría, si nos consideraban prioridad o simplemente una jaula más para olvidar. La tensión creció. Varios internos comenzaron a golpear las puertas, exigir explicaciones. En ese momento pensé en usar gas. Teníamos reservas para disturbios, pero algo dentro de mí dudó. ¿Y si este era el principio del fin? ¿Y si, al otro lado del muro, ya no quedaba nadie que importara lo que hiciéramos aquí? A las 13:20 recibimos una última transmisión. Era una mujer, voz temblorosa. El hospital colapsó, no salgan, la infección. No es un virus, no sé qué es, pero no es humano. Luego, estática. Fue entonces cuando escuché el primer grito. No venía de un preso, era uno de nosotros, un guardia que custodiaba el bloque B. Encontraron su cuerpo minutos después, mordido, desfigurado, y su asesino seguía caminando. Nunca había disparado contra un hombre desarmado, pero eso no era un hombre. Tenía los ojos vacíos, la piel gris, la boca chorreando sangre, y caminaba como si el dolor no existiera, como si el cuerpo hubiera olvidado que estaba muerto. Le disparé 3 veces. Solo cayó cuando le di en la cabeza. Después de eso, todo cambió. El comandante ordenó cerrar las secciones centrales. Quiso mantener el control, pero era tarde. Algunos presos habían visto lo que pasó. Otros ya estaban infectados. Las heridas se habían ocultado por miedo, por vergüenza, por confusión, y ahora estaban despertando.
Imagina un lugar cerrado, lleno de hombres desesperados, y uno de ellos empieza a gritar con una voz que ya no es suya, luego muerde a otro, y ese otro a otro. Fue una reacción en cadena. Las celdas ya no eran seguras, ni los guardias. A las 15:00, el comandante se suicidó en su oficina. Nadie lo vio venir. Solo escuchamos el disparo y luego el silencio. Un silencio sucio, espeso, como de funeral mal hecho. Me hice cargo, no por rango, sino porque nadie más se atrevió. Reuní a los 6 guardias que quedaban. Nos atrincheramos en la armería. Teníamos víveres para 3 días, municiones para una guerra corta. Sabíamos que no podíamos quedarnos, no por mucho, y entonces cometí una de las decisiones más difíciles de mi vida. Liberé a algunos internos, no todos, solo a los que conocía, los que trabajaron conmigo en programas de reinserción, los que tenían familias, los que habían cumplido casi toda su condena. Les di armas, les dije la verdad: o morimos aquí como ratas, o salimos como hombres. Uno de ellos, Morales, me miró fijo y dijo: prefiero morir afuera, siendo libre por 1 hora, que pudrirme aquí esperando que me coman. Salimos esa noche, por el túnel de mantenimiento, uno que nadie usaba desde hacía años. Detrás de nosotros quedaron los gritos, los disparos, los cuerpos que ya no eran cuerpos. Y mientras avanzábamos por las alcantarillas, pensé: este no es el fin del mundo, es el fin de las mentiras. Ahora todos somos prisioneros del mismo miedo, y yo, Darío Castañeda, ex guardia de prisión, solo tengo una misión: seguir vivo, cueste lo que cueste. Antes del colapso, mi día comenzaba a las 05:00 en punto. No porque quisiera, sino porque la prisión no espera a nadie. El café era instantáneo, la ducha fría, el uniforme siempre un poco más áspero de lo que recordaba. Vivía solo, en un departamento alquilado cerca de la zona industrial. No tenía hijos, no tenía esposa. A veces pensaba que eso me hacía menos humano, o más preparado. Hoy no lo sé. Ese día, como cualquier otro, revisé mi pistola. Pasé por el portón de control. Saludé al viejo Ortega en la entrada. Él tenía 62 años y aún soñaba con su jubilación. 2 años más. Darío, decía siempre. Esa mañana no dijo nada, solo me miró, como si supiera algo que yo no. El penal estaba tranquilo, demasiado. Las celdas aún dormían. Los internos respiraban pesado, como si algo en el aire los empujara a hundirse más en sus literas. Me dirigí al puesto de mando. Los monitores mostraban todo en orden, aunque con un leve retardo. Nadie lo notó entonces, pero ya algo estaba fallando. A las 06:12 recibimos el primer informe raro del Hospital Central. Una ambulancia no había regresado. Comunicaciones cortadas. Ortega me lanzó una mirada. Debe ser otro maldito motín en urgencias. No le dimos importancia. Teníamos suficientes problemas. Revisé los registros del día. Había 12 internos programados para traslado. Uno en aislamiento, Ángel Varela, apodado El Santo, por haber atacado a otro preso con una cuchara afilada. Las cosas pequeñas, las más insignificantes, eran las que más mataban allí adentro. Pasé por el comedor. Vi a Morales, el mismo que más tarde saldría conmigo, leyendo una Biblia sin tapa. No era creyente, pero decía que el papel servía bien para cigarrillos. Nos reímos. Esas risas, en retrospectiva, eran casi sacrílegas. Afuera, la ciudad ya empezaba a respirar distinto. A través del portón de carga, vi a varios autos en dirección contraria a la habitual. Gente saliendo, no entrando. Y a las 07:00, los teléfonos dejaron de sonar, sin internet, sin línea directa con la Secretaría de Seguridad. Solo quedaba el sistema interno, que fallaba a cada rato. Los internos empezaron a murmurar preguntas, sospechas. Uno gritó desde el bloque E: dicen que hay muertos caminando. Otro se rió. ¿Y qué? Aquí también, solo que con uniforme.
A las 07:45 llegó una patrulla militar al perímetro. No entraron, solo inspeccionaron el exterior, hablaron por radio y luego se fueron. Ortega preguntó si debía anotar eso en el libro. Le dije que no. Error. A las 08:00 exactas, los problemas comenzaron de verdad. Un interno del bloque D, un tal Chino Martínez, colapsó en su celda. Vomitaba sangre. Su compañero pidió ayuda a gritos. Pensamos que era tuberculosis. No era raro. Al llegar, vi sus ojos. Estaban abiertos, pero vacíos, como si lo que fuera que vivía dentro de él ya se hubiese ido. Lo trasladamos a la enfermería. La doctora Mena lo examinó, visiblemente nerviosa. No es TBC. Tiene fiebre altísima. Pupilas dilatadas. No responde. 10 minutos después, murió. Y luego se levantó. Gritaron. Mena intentó reanimarlo, y fue ahí cuando le mordió el cuello. La sangre salió como una fuente descompuesta. El enfermero salió corriendo. Yo saqué mi arma y lo vi. Ese cuerpo muerto, moviéndose sin razón, sin alma. Disparé. Fallé. El segundo disparo le dio en el pecho. Nada. El tercero, en la cabeza. Cayó como si alguien le hubiese quitado el interruptor. Silencio. El primero de muchos. A las 08:30 declaramos el penal en alerta roja. Todos los accesos sellados. Ordené que se distribuyeran los tasers, las porras y que ningún guardia anduviera solo. Ortega me miró con una mezcla de respeto y miedo. ¿Qué carajo está pasando, Darío? Le respondí con lo único que sabía. No lo sé, pero esto no es normal. A las 09:00 llegaron los gritos desde el bloque B. Uno de los internos había sido atacado por su compañero. Habían discutido, pero esto fue distinto. El atacante lo mordió en la cara, como un animal. La sangre salpicó a todos los que intentaron separarlos. 3 heridos. Los encerramos, pero no sabíamos qué más hacer. Llamé a Fort Matis. Nada. Llamé al cuartel. Nada. Solo la radio, estática, y fragmentos de una voz femenina. Evacúen. No. Zona segura. Colapso total. El comandante ordenó cerrar los generadores secundarios para ahorrar energía. Mala decisión. A las 10:15, la prisión quedó en penumbra. Las celdas automáticas fallaron. Algunas se abrieron solas, otras quedaron selladas. Fue el caos. En medio del apagón vi cosas que nunca podré borrar. Un interno arrancándose la piel del brazo para evitar una infección que ni siquiera entendía. Un guardia apuntando a su propio hermano a través de una celda. Un grupo de prisioneros rezando a gritos mientras el techo goteaba sangre. Vi el miedo transformarse en rabia y la rabia en locura. El comandante intentó retomar el control, quiso reunir a los internos en el patio. Pero era tarde. Algunos ya estaban infectados, otros vieron la oportunidad y se amotinaron. Hubo fuego, gritos y un disparo que nadie reclamó. A las 11:20 recibimos la última imagen desde el sistema de cámaras. Un pasillo lleno de cuerpos moviéndose lento, arrastrando los pies, con la boca abierta y sin lengua. Uno de ellos era el interno que trasladamos esa mañana. Otro era el propio comandante. Ortega temblaba. Me dio su arma. Yo no nací para esto, Darío. No para esto. No lo detuve. Lo vi salir por la reja de mantenimiento. Jamás supe si logró escapar. A las 11:45 decidí actuar, no como guardia, no como soldado, como ser humano. Tenía que elegir entre cumplir órdenes o salvar vidas, y elegí lo segundo. Llamé a Morales, a Torres, a Nando. Les dije la verdad. El mundo allá afuera ya cayó. Aquí adentro estamos atrapados, pero aún podemos salir. Nos armamos. Recorrimos los túneles, entre ratas, sangre y ecos de gritos. Liberamos a quienes podíamos confiar. Sellamos lo que quedó atrás. Y mientras subíamos las escaleras del acceso viejo, con la ciudad ardiendo al fondo, supe que nada volvería a ser igual, que el día ya no comenzaría con café, ni con saludo a Ortega, ni con registros.
Desde ese momento, cada día comenzaría con la misma pregunta. ¿Hoy moriré o sobreviviré otro poco? No sabía si había hecho lo correcto. Liberar a prisioneros, armar a delincuentes, sellar puertas con otros hombres aún vivos gritando detrás. Ninguna de esas decisiones tenía sentido en el mundo anterior, pero ese mundo ya no existía. El pasadizo de mantenimiento nos condujo hacia un túnel de drenaje que conectaba con la antigua planta de tratamiento. Nadie lo usaba desde hacía años, pero yo conocía cada curva. Había trabajado una vez con el equipo de inspección, y en ese momento era nuestra única salida. Morales iba delante con la linterna. Torres y Nando cubrían la retaguardia. Yo mantenía el mapa mental. No hablábamos, solo escuchábamos. Gotas cayendo, ecos de gritos lejanos, alguna piedra movida por algo que no queríamos ver. El plan era llegar al perímetro oeste, cruzar el cerco de vigilancia y tomar la carretera vieja hacia San Esteban. Una ruta olvidada, llena de curvas y baches, pero libre del caos. Eso esperábamos. Allí vivía mi hermana, Lucía, maestra rural. Si aún quedaba algo de esperanza, estaba con ella. Mientras avanzábamos, los pensamientos me apretaban el pecho. ¿Y si ella ya estaba muerta? ¿Y si me odiaba por no haberla visitado en años? ¿Y si ya no era ella? Un ruido nos detuvo. Algo se arrastraba por el túnel lateral. Apuntamos las armas. Un cuerpo cayó desde una rejilla. Era un interno, Julián, del bloque E. Estaba herido, no infectado. Nos rogó ayuda. Morales quiso dejarlo. Si lo llevamos, nos ralentiza. Pero vi sus ojos, no los de Julián, sino los de Morales. Eran los de un hombre a punto de rendirse, y entendí que salvar a uno era salvarnos a todos. Lo cargamos entre dos, cruzamos la planta. El olor era insoportable. Químicos, podredumbre, humedad vieja, una rata muerta aquí, una huella ensangrentada allá. El mundo se había vuelto una pesadilla sin lógica. Al salir al aire libre, por fin vimos el cielo. Gris, espeso, cargado de humo. A lo lejos, Ciudad Nueva Esperanza ardía, sirenas, helicópteros, explosiones aisladas. No era una ciudad, era un cementerio vivo. Corrimos, entre escombros, campos vacíos y postes caídos. Cada paso era una decisión, izquierda o derecha, correr o esconderse, disparar o callar. A las 13:30 llegamos a la carretera. Allí entendimos la magnitud del colapso. Autos volcados, cadáveres abiertos en los asientos, puertas marcadas con sangre, niños con mochilas abandonadas en la cuneta. Era como si alguien hubiera presionado pausa en el momento exacto del horror. Vimos un camión militar bloqueando el paso. Silencio, ningún movimiento. Morales se adelantó. Cuando abrió la puerta del conductor, el cuerpo cayó como un trapo. No tenía rostro, solo un hueco rojo donde antes había ojos. Dentro del camión hallamos suministros, agua, vendas, 2 rifles automáticos y una radio. Funcionaba. Encendimos. Estática. Luego, una voz. Si alguien escucha esto, Formatis está comprometido. Repito, Formatis cayó. Diríjanse a la línea. Último punto seguro. Transmisión cortesía de 98.2 FM. Miré a los otros. La línea. Había rumores, que era una zona de cuarentena militar, que era un matadero, que nadie entraba y salía cuerdo. Pero era lo único que teníamos. Torres dudó. ¿Y si es una trampa? ¿Y si solo quieren reunirnos para matarnos a todos? Yo respiré hondo. Pensé en Lucía, en Ortega, en el penal, ahora infestado. No hay garantías, dije. Solo opciones. Decidimos seguir, pero no por la carretera. Demasiado expuestos. Tomamos un atajo. El bosque de eucaliptos al norte. No era denso, pero sí lo bastante para cubrirnos. Fue allí donde cometimos nuestro primer error. Un grupo nos interceptó. No eran militares, no eran civiles, eran algo más. Iban armados, tenían uniformes sucios, insignias rotas. Uno de ellos, un tal Lucho,
Se presentó como parte de una milicia ciudadana. Nos apuntaron, nos registraron, vieron nuestras armas, nuestros rostros. Uno de ellos reconoció a Morales. Lo había arrestado años antes. «Mira quién está libre», dijo riendo. «El asesino de mi primo». Hubo tensión, discutimos. Yo intenté mediar, pero todo estaba al borde. Cualquier palabra podía detonar algo irreversible, y lo hizo. Uno de los nuestros, Nando, intentó sacar su cuchillo. Lo acribillaron, no lo dudaron, solo cayó, sin drama, sin juicio. Corrimos, como perros, como cobardes, como sobrevivientes. Nos separamos, disparos, gritos. Morales gritaba mi nombre. Yo me metí en un barranco, rodando entre piedras y ramas. Perdí la radio, perdí mi arma, solo tenía un cuchillo y mi corazón latiendo como tambor de guerra. Me escondí por horas. El sol empezó a caer. Escuchaba pasos, risas, silencios. La muerte tiene muchas voces, pero el silencio es la más cruel. Cuando me atreví a salir, era ya de noche. El bosque olía a humo y sangre. Regresé al lugar del ataque. Solo quedaban rastros. Una mochila rota, una mancha negra en la tierra, un pedazo de tela con la insignia de la prisión. Pensé en rendirme, en dejarme caer y esperar. ¿Para qué seguir? ¿Para quién? Y entonces oí la radio, no la que habíamos perdido, otra, lejana, una voz. Si estás oyendo esto, aún puedes luchar, no te rindas. Ciudad Nueva Esperanza aún tiene gente viva. Esta es la voz, transmitiendo en 98.2 FM. Dani, la voz. Había oído hablar de él. Un hacker, un loco, un ángel. Nadie sabía quién era, pero todos escuchaban. Seguí la señal, como un faro, como un canto. Sabía que no podía volver por el mismo camino, que Morales y Torres estaban muertos o perdidos, que Lucía quizás ya no existía. Pero esa voz me recordó que la caída no era el final, era solo el comienzo. Ciudad Nueva Esperanza. Nunca supe por qué le pusieron ese nombre. Nunca fue nueva. Y la esperanza, bueno, tal vez alguna vez la hubo, entre discursos de campaña y obras que jamás terminaron. Pero esa noche, caminando por sus ruinas, entendí que el nombre era una burla. Las calles estaban en silencio, pero no era paz. Era el tipo de silencio que grita. Un grito de 1000 muertos que aún caminaban. Avancé por la zona industrial. Vehículos abandonados, luces parpadeando, alarmas lejanas. La ciudad parecía un sueño roto. Escaparates saqueados, postes derrumbados, humo negro saliendo de bocas de tormenta. En una esquina, una tienda de electrodomésticos mostraba en su pantalla lo último que quedó grabado. Una familia desayunando, riendo, repitiéndose en bucle, como si el tiempo se hubiera burlado de todos. Me escondí en un garaje. Necesitaba descanso, algo de comidas y una razón. Encontré una botella de agua entre unas cajas. Alguien había estado allí. Había huellas, migas, olor a miedo reciente. Afuera escuché un motor. Una camioneta pasó despacio. Iban armados. Uno llevaba una máscara de gas. No eran militares, ni siquiera policías. Eran cazadores. ¿De qué? No quise saber. Me mantuve en sombras. Empecé a moverme hacia el este, hacia la estación de radio. Recordaba su ubicación vagamente. En una colina detrás del barrio de San Pedro, al cruzar un callejón, los vi por primera vez, de cerca. 3 cuerpos caminando. No corrían, no hablaban, solo avanzaban. Uno tenía una pierna rota, colgando como trapo. Otro arrastraba una cadena oxidada. El tercero era un niño, o lo había sido. Me paralicé, el cuchillo en la mano, el corazón en la garganta. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que debía moverse, callar, sobrevivir. Pero el niño se detuvo. Giró la cabeza con un crujido antinatural. Me olió, me vio, corrió. Lo que vino después fue pura adrenalina. Lo apuñalé 1, 2, 5 veces. No se detenía, no sentía. Solo cuando le atravesé el cráneo con una varilla de hierro. Cayó, pesado,
silencioso. Vomité, lloré, no sabía si por él o por mí. Seguí corriendo, atravesé un supermercado vacío. El suelo estaba cubierto de sangre seca y cajas abiertas. Alguien había escrito en la pared con pintura roja: no es un virus, es el infierno. En la salida trasera encontré un grupo, 4 personas, una mujer, 2 adolescentes y un hombre mayor. Me apuntaron al verme, les mostré las manos vacías, les dije mi nombre, les dije que era guardia. No me creyeron, nadie lo hace ya. Todos esperan una traición, un disparo, una mordida. La mujer se llamaba Renata, era enfermera, tenía un arma, una radio de corto alcance y una mochila con medicamentos. El viejo era su padre. Los chicos, sobrinos, me dejaron quedarme por la noche. No hablamos mucho, solo compartimos el miedo. En la madrugada escuchamos gritos. Venían del norte, muchos, seguidos de disparos. El cielo se iluminó un instante. Una explosión. Renata dijo: eso fue cerca de la zona roja. ¿Zona roja?, pregunté. Centro, completamente perdido. Nadie entra, nadie sale. Recordé el mapa mental. El hospital central estaba ahí, el penal no tan lejos. Pensé en Mena, la doctora, en Ortega, en los internos. ¿Habría alguien aún vivo entre esos muros? A las 06:00 decidimos movernos. La ciudad no era segura, nunca lo fue, pero ahora era peor. Los muertos ya no estaban solo en los hospitales, estaban en las casas, en las iglesias, en los autos. Nos movimos por calles estrechas. Yo iba al frente. Sentía cada paso como una sentencia. Pasamos por una escuela primaria. Ventanas rotas, muñecos abandonados, sangre en los columpios, una puerta colgando. Dentro, silencio. Afuera, algo se movía. Un grupo de zombis, al menos 6, entre ellos una mujer embarazada, o lo había estado, su vientre abierto, su rostro irreconocible. Caminaban lento, pero no solos. Un hombre corría delante de ellos, vivo, gritaba, pedía ayuda. Nos vio. Renata dudó. El viejo quiso disparar. Yo me adelanté. Lo jalé hacia nosotros, pero uno de los chicos disparó mal. El ruido los alertó. Vinieron, todos. No tuvimos opción. Corrimos hacia el mercado municipal. Nos atrincheramos en la carnicería. Cerramos con lo que pudimos. Estantes, cuchillos, un congelador. Duró poco. Uno entró por el techo, luego 2. El caos fue total. El viejo fue el primero, mordido en el cuello. Gritó algo que no entendimos. Yo luché como nunca, con cuchillos, con cajas, con puños. Me mordieron el brazo, pero tenía la chaqueta gruesa. No entró, creo. Renata mató a uno con una pala. Los chicos gritaban. El hombre que habíamos salvado ya no estaba. Al final, sobrevivimos 3. Ella, yo y uno de los adolescentes. El otro fue devorado. Salimos por la parte trasera. El sol ya estaba alto. La ciudad no tenía alma, solo humo, fuego y pasos arrastrados. Y ahí, entre los gritos, escuché la radio. Si aún estás ahí, dirígete a la línea. Hay un convoy esperando. Repito, nos miramos. No hacía falta hablar. Era nuestra única salida. Y así, en medio del caos, la muerte y el horror, decidí seguir. Porque sobrevivir ya no era una opción, era lo único que quedaba. La línea, ese era nuestro objetivo. Pero entre nosotros y esa maldita promesa de escape, había kilómetros de ruinas, muertos ambulantes y, lo peor de todo, personas vivas con miedo. Después del ataque en el mercado, no éramos los mismos. Renata ya no hablaba. El adolescente, Tomás, ahora sabía su nombre, no soltaba el cuchillo ni para dormir. Yo sentía un peso que no sabía si era culpa o simplemente agotamiento. Avanzábamos de noche, nos escondíamos de día, dormíamos en oficinas vacías, sótanos, una vez incluso en el interior de un bus escolar abandonado. En cada parada decidíamos quién montaba guardia.
Nadie confiaba del todo en el otro. Era inevitable. En una estación de gasolina encontramos a un grupo. Eran 5. 3 hombres, una mujer y una niña. Parecían organizados, tenían linternas, comida enlatada, incluso un mapa, pero también tenían algo más, desconfianza. Nos apuntaron, pedían saber de dónde veníamos, si estábamos infectados, si habíamos matado. La mujer, que parecía la líder, se llamaba Estela. Nos dejó hablar, pero con cada palabra nos medía, evaluando si valíamos más vivos o muertos. Renata intentó apelar a la empatía, les mostró las heridas, explicó que éramos pocos. Estela dijo que ya habían perdido a muchos por confiar. No es personal, dijo, es estadística. Nos ofrecieron intercambiar cosas, un par de latas por medicina. Aceptamos, pero cuando estábamos por marcharnos, Tomás cometió el error de preguntar por la línea. Estela se tensó. ¿Quién les habló de eso? Lo escuchamos por la radio, respondí. ¿La voz? Se hizo un silencio incómodo. Estela bajó el arma, caminó hasta el borde del local y sacó una caja de metal. Dentro, una radio portátil. La encendió. Ruido blanco. Luego, una grabación. Si escuchas esto, busca la línea. Es tu única salida, pero no creas en todos. Algunos usan mi voz para engañar. No todos los caminos llevan a la salvación. La mujer se volvió hacia nosotros. Llevamos días siguiendo esa voz. Perdimos a 3. Nos dispararon al llegar. No hay convoy, no hay ayuda. Solo una barricada con hombres armados que matan a cualquiera que se acerque. Nos miramos. Tomás apretó los dientes. Renata bajó la cabeza. Yo no quise creerlo. Estela continuó. La esperanza es peligrosa, es el anzuelo más eficaz. Nos ofrecieron quedarnos, compartir recursos, ser parte del grupo, pero habría reglas. Turnos, armas en manos compartidas, decisiones por mayoría. La idea de seguridad tentaba. El peso de seguir huyendo era insoportable, pero algo dentro de mí se resistía. Tengo que saber si es cierto, dije, si la línea existe, si mi hermana está viva. Estela no discutió, solo me miró con lástima, como quien observa a un perro viejo y terco al borde de la carretera. Esa noche discutimos entre nosotros. Renata quería quedarse. Tomás, al principio también, pero mientras hablábamos me observaba. Al final dijo, si tú vas, yo voy. Renata nos abrazó al amanecer. No lloró, no pidió que nos quedáramos, solo dijo, si llegan, cuenten que aún quedamos humanos aquí. Seguimos el viaje, más lento, más atentos. Cada ruido nos hacía saltar, cada sombra parecía moverse. El mundo era una herida abierta. Días después, cruzamos un campamento improvisado. Lo que vimos allí fue indescriptible. Un grupo había construido barricadas con cadáveres. Ataban zombis vivos a postes para usarlos como alarma. Mantenían prisioneros. Uno de ellos gritaba que era médico. Le habían cortado la lengua. Nos descubrieron. Intentamos escondernos, pero Tomás tropezó. Nos capturaron, nos ataron. Su líder, un hombre llamado Barragán, tenía una sonrisa torcida. Se movía como quien ya había perdido todo respeto por la vida. Nos interrogó. Buscaba información sobre armas, rutas, escondites. Le dijimos la verdad. No nos creyó. Esa noche, encerrados en una celda de madera, escuchamos a uno de sus hombres contar chistes mientras golpeaba a alguien. No era un apocalipsis, era un infierno personal disfrazado de sobrevivencia. Planeamos escapar, esperamos la tormenta. La lluvia llegó con fuerza. Un rayo tumbó parte de la cerca. Tomás aprovechó. Aplastó el cráneo de un guardia con una piedra. Tomamos su cuchillo. Yo recuperé una pistola vieja que había escondido en el pantalón. Salimos corriendo bajo la lluvia. No sabíamos a dónde. Solo corríamos, como animales, como niños perdidos. Tomás fue alcanzado por una bala. En la pierna. Caímos. Yo disparé. Le di a uno, a otro. Arrastré al chico hasta una bodega abandonada. Vendé como pude. Él lloraba, pero no por dolor,
No quiero morir, dijo. No aquí, no así. Lo abracé, no como un soldado, como un padre que nunca fui. Al día siguiente, lo llevé a cuestas. Casi no hablaba, tenía fiebre, el miedo me consumía. Y entonces lo vi. Un cartel oxidado, una palabra pintada con rojo. La línea. Unos metros más adelante, una torre con reflectores. Un camino cercado. Me acerqué. No dispararon. Una voz me ordenó detenerme. Aparecieron 3 soldados con uniformes distintos a los que conocía. Me revisaron, me apuntaron, preguntaron por Tomás. Les rogué ayuda. Dijeron que no podían dejarlo entrar sin examinarlo, que quizás estaba infectado. Está herido, no mordido, grité. Es solo un niño, no les importó. Uno levantó el arma, otro me ordenó retroceder. Tomás me miró. Déjame, solo cuéntale a alguien que intenté. Yo no pude. Disparé primero. A uno de ellos, tomé a Tomás y corrí. No llegamos lejos. Otra bala en mi espalda. Caímos. Todo fue oscuridad. Cuando desperté, estaba solo, vendado, en una habitación blanca. Afuera, sol. Una radio sonaba suave. Si sobreviviste, eres parte de algo más grande. Aún no se ha acabado. Este es solo el principio. Era la voz. Era Dani. Y yo aún estaba vivo. Pero Tomás no. Me dieron 2 opciones. Quedarme, seguir órdenes, recibir alimento y refugio, o salir, buscar respuestas, seguir contando la historia. Elegí lo segundo, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que decir la verdad, aunque duela, aunque sangre, aunque ya no quede nadie para escuchar. Estuve 3 días en la línea, 3 días respirando un aire que olía a control, a miedo limpio, a protocolo sin alma. No se parecía a la ciudad, no se parecía a nada. La comida era enlatada, la ropa idéntica, los rostros vacíos. Soldados con ojos que ya no miraban, médicos que hablaban como máquinas, y la voz de Dani, la voz, repitiendo cada tarde el mismo mensaje de aliento que ya sonaba a resignación. Resiste, no estás solo, aún hay futuro. Pero yo sabía que no era verdad, porque el futuro ya había muerto en los brazos de un chico llamado Tomás, y nadie aquí lo recordaba, nadie lo nombraba. Intenté hablar con el comandante, le conté lo que vimos, le hablé de Barragán, de los grupos salvajes, de los zombies, de los falsos refugios. Solo me dijo, no podemos intervenir, nuestra misión es contener. ¿Contener qué? ¿La infección? ¿La verdad? ¿La humanidad? La noche del tercer día escuché un susurro en la radio. No era Dani, era una mujer. La voz temblaba. Van a cerrar la línea. Esta noche. Nadie entra, nadie sale. Eliminación total. No confíen. Corrí al puesto de transmisiones. Nadie me dejó pasar. Golpeé puertas, grité. Me arrestaron, me dejaron en una celda de observación. Pero yo ya no era un prisionero. Era Darío Castañeda, el último de los que aún creían que podía hacer algo. Esa noche, el caos volvió, como siempre, como una sombra fiel, una alarma, disparos, voces gritando códigos. Algo había fallado. Uno de los evacuados se había convertido. Dentro del perímetro, mordió a un técnico, luego a otro. El protocolo se rompió. Los soldados disparaban sin saber a quién. Yo forcé la puerta con una barra de metal. Volví a ser guardia, volví a ser hombre. Crucé los pasillos entre humo y gritos. Busqué la sala de radio. La encontré en ruinas. Dani estaba allí. Sí, Dani. Un chico delgado, con gafas rotas y una mochila llena de cables. Me miró como si ya supiera quién era. «Tú eres el de la prisión», dijo. «Te escuché. Conté tu historia. Le dije que teníamos que salir, que la línea estaba perdida». Él negó. «No podemos irnos. Tengo que transmitir. Si me callo, se apagan todos». Un zombi apareció detrás. Yo disparé. Dani no se inmutó. «Toma esto», me dijo. Me entregó un grabador. «Si no llego, tú sigue». Corrimos. El pasillo se derrumbaba.
El techo temblaba, las luces fallaban. Llegamos a la salida norte. Un convoy estaba listo. Pocos civiles, muchos soldados heridos. El comandante gritaba órdenes. «¡Cierren el portón! ¡Nada sale!». Vi a Dani vacilar. «Debo quedarme», dijo. Le dije que no fuera idiota, que el mundo necesitaba su voz. Él me miró, sonrió. «No, Darío, el mundo necesita la tuya». Y corrió de regreso. Lo vi desaparecer entre el humo. Me subieron a la fuerza al convoy. No pude detenerlos. No pude volver. La línea estalló minutos después. Vi el fuego desde la ladera. Sentí la onda, el polvo, el fin. Silencio. Después, días en la carretera, pueblos fantasmas, caminos rotos, hombres armados que solo me miraban y me dejaban pasar como si ya no valiera la pena pelear. Caminé, grabé, hablé. Con el grabador de Dani conté todo, cada muerte, cada mentira, cada nombre. Y ahora, si estás oyendo esto, si alguien lo encontró, yo fui Darío Castañeda, guardia de prisión, y sobreviví al colapso. Pero más que eso, sobreviví a mí mismo. Estoy cansado, no de correr, no de matar, no de enterrar a quienes quise y no pude salvar. Estoy cansado de recordar, cada noche, cuando el mundo parece calmarse, cuando los gruñidos se alejan y el viento sopla como antes, cierro los ojos y los veo. A Ortega, que solo quería jubilarse. A Morales, que quería ser libre aunque fuera por un día. A Tomás, con su rodilla ensangrentada y el alma tan viva. A Renata, que nunca dejó de creer en los demás. A Dani, que se quedó para que otros escucharan, y los veo porque los llevo conmigo, porque me convirtieron en algo que nunca quise ser, pero que ya no puedo evitar, un testigo. He llegado al norte, las montañas frías, bosques donde el invierno cubre la muerte como un manto piadoso. Aquí, el mundo aún muerde, pero muerde en silencio. Conocí a otros. Algunos no me creyeron, otros sí. Les conté mi historia, les di el grabador, ahora lo replican, lo llevan a otros refugios, a otras zonas de frontera. Mi voz ya no es solo mía, es un eco, un archivo, una semilla. Dicen que hay una red, una especie de resistencia que se comunica con mensajes cifrados por radio, que algunos científicos aún buscan una explicación, que la Dra. Isabela León sigue viva, y que estuvo en contacto con Dani antes de que la línea cayera. Dicen que el general Ruiz desapareció tras desobedecer órdenes. Dicen que Elías, el saqueador, ha formado una zona protegida. Dicen que el padre León cruzó la zona roja y no volvió a ser el mismo. Y yo escucho todo eso, desde lejos. Ya no busco, ya no corro, solo camino, grabo, escribo, dejo mensajes en muros, marcas en árboles, símbolos en piedra, no para que me encuentren, para que otros sepan que existimos, que alguien luchó, que alguien recordó. A veces, en la noche, creo oír la voz de Dani por la radio. Tal vez sea una grabación vieja, tal vez mi mente, pero cada vez que la escucho, me reconforta. Sobrevive, si puedes. No sé cuánto tiempo más me queda. La fiebre va y viene. La mordida nunca sangró, pero la piel se oscureció. No lo dije antes, no por cobardía, por respeto, porque mi historia no es la del hombre que fue mordido, es la del hombre que eligió seguir adelante, aún sabiendo el final. Si me convierto, si algún día pierdo este rostro, esta voz, espero que alguien me detenga y que luego cuente, no para que me lloren, para que no me olviden, porque cuando se olvida es cuando realmente morimos. Si encuentras esta grabación, si estás vivo, haz lo que hice yo, habla, graba, cuenta, grita si es necesario, haz que este mundo, aunque podrido, aún escuche, porque mientras haya historias, no estamos del todo muertos. Soy Darío Castañeda, fui guardia de prisión, y esta fue mi crónica del colapso. Ahora es tuya. Haz con ella lo que el mundo olvidó hacer, escuchar.